Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su canal Mundo Interesante. En esta ocasión hablaremos de la increíble historia de Jesse Uribe. Sin nada más que decir, empecemos. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above. Jesse Eduardo Uribe Ordóñez, más conocido como Jesse Uribe, es un cantante y compositor colombiano con mucho talento. A su corta carrera ha conquistado a los seguidores del género con su carisma y cada una de sus letras. Nació en la ciudad de Bucaramanga el 22 de marzo de 1987. Jesse creció en el barrio Don Bosco de Bucaramanga. Allí compartía una habitación de la casa de su abuela paterna con sus padres Fernando y Vicky, y además su hermana menor llamada Tatiana. Su niñez estuvo marcada por las fuertes y constantes peleas entre sus padres, por el maltrato físico que habían entre ambos y por la mano dura que había en su hogar. La situación económica de su familia era muy inestable. Su padre era el único que trabajaba, pues no permitía que su esposa lo hiciera. Jesse creció en un ambiente musical, ya que su padre Fernando era cantante de mariachi. Lo llevaba a sus presentaciones en una discoteca reconocida de Bucaramanga. Desde muy temprana edad, Jesse empezó a cantar en diferentes escenarios donde fue encontrando el gusto por el género popular y ranchero. De ahí nació su gran talento. Pero todo esto trajo consecuencias para la vida del pequeño. El estilo de vida y los tantos problemas de sus padres hicieron que en su hogar faltaran muchas cosas, ocasionando la separación de estos. A raíz de esta situación, su madre decidió irse con sus hijos a la casa de un hermano. Allí se acomodaron en una pequeña habitación en la que no cabían las pocas cosas que tenían. Por esta razón, se vieron en la necesidad de ubicar la cama en el piso y colgar los muebles y otros enseres en las paredes. Para ese entonces, Jesse Uribe tenía solo 15 años de edad. Su madre tuvo que comenzar a trabajar para buscar su sustento y el de sus hijos, y Jesse se vio en la necesidad de hacer lo mismo. Fue así como el cantante tomó las riendas del hogar para procurar que a su madre y a su hermana no les hicieran falta nada. La decisión obvia para él fue dedicarse al único labor que sabía hacer en ese entonces, cantar como su padre. Con solo 15 años de edad, Jesse acudió a un tío que alquilaba disfraces y le pidió prestado uno de mariachi. Esa noche, con su traje prestado y los tenis del uniforme escolar, salió a buscar el sustento de su familia a escondidas de su madre. Llegó a la 33, una reconocida calle de Bucaramanga, en la que confluyen los músicos de la ciudad. En ese lugar encontró la oportunidad que tanto buscaba. Esa misma noche se unió a un grupo de mariachis y comenzó a trabajar. Al regresar a casa, Jesse le contó a su madre lo que había hecho. En ese momento, ella se vio inmersa en un mar de sentimientos. Por una parte, no quería que su hijo siguiera los pasos de su padre, pero por otra, tenía la necesidad del apoyo económico que su hijo le estaba ofreciendo. Finalmente aceptó agradecida que Jesse continuara trabajando como mariachi. Fue así como el cantante comenzó su carrera musical.
3 meses más tarde, Jesse ya contaba con un contrato en una discoteca de la ciudad y con un sueldo fijo. Vio la oportunidad de llevarse a su madre y a su hermana a vivir a un lugar mejor. Desde ese momento la carrera de Jesse fue en ascenso y llegaron cosas extraordinarias para su vida. Era un hombre de concursos. En el 2008, con 21 años, se presentó en Latin American Idol y fue uno de los artistas que representó a Colombia en Argentina y así logró ser parte de los 50 mejores de Latinoamérica, pero no ganó. En el 2013, con 26 años, estuvo en La Voz Colombia, pero fue eliminado posteriormente. Luego llegaría su gran momento en el reality A Otro Nivel, donde logró llegar hasta la final, quedando de semifinalista. Su paso por este concurso fue la clave para darse a conocer en todo el territorio nacional y para que su carrera finalmente despegara. ¡Sobreviviré! De la mano de su actual disquera, se aventuró con el tema Dulce Pecado, que obtuvo más de 200 millones de reproducciones en YouTube y que le traería la fama a nivel nacional. En el 2019, con 32 años, hizo parte del jurado del programa Yo Me Llamo, junto a Amparo Grisales y el maestro César Escola. Jesse Uribe estuvo casado con Sandra, con quien terminó su relación en 2019, luego de 12 años. De esta relación quedaron 4 hijos, Luna Isabel, Sara y los mellizos Roy y Alan. Jesse Uribe tiene un extenso recorrido musical, ha logrado conquistar el oído y el corazón de los amantes en Colombia de este gran género que tiene un gran parecido con el género ranchero mexicano. Desde sus inicios hasta la actualidad, su reconocimiento no ha hecho más que crecer. Ahora es conocido por éxitos como Dulce Pecado, que le dio la fama nacional, Matemos las ganas, Ok, Repítela y entre muchos, pero muchos éxitos más. Jesse, además de la música, siente gran aprecio por su familia. Es una persona muy noble y carismática. Disfruto mucho estar con mis hijos, hacer planes con ellos. Ellos escuchan música popular todo el tiempo. Mis canciones las cantan, las tatarean, comentó el cantante. La verdad, lo que más nos cuesta es viajar. Podemos estar un día completo viajando. Pasamos de frío a calor, a muchos conciertos toca llegar por tierra y estamos días, semanas sin ver a los hijos. Es muy difícil. Además de todo esto, a Jesse le encanta jugar Xbox, es su vicio. En su tiempo libre le gusta salir a comer y escuchar pero mucha música. Jesse es un ejemplo a seguir. Sus inicios no fueron nada fácil, pero gracias a su duro trabajo, su dedicación y siempre confiando y creyendo en Dios, logró salir adelante. ¿Cuál es tu canción favorita de Jesse Uribe? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, ya que tu respuesta es muy valiosa para nosotros. Bueno, un saludo muy especial a estos fieles suscriptores. Jorge Luis, un saludo para Mundo Tecnológico, para Kevin Ramírez, el señor Costa, Pedro Medina, Gustavo Manjarres, Carlos Sánchez y Simón Gol. No olvides dejar tu comentario y así te estaré saludando
en un próximo video. Cracks. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por tu apoyo. Hasta pronto.